Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría inmensa volver a conectar con ustedes en nuestro rincón favorito del universo del espectáculo. Espero de todo corazón que se encuentren vibrando en esa energía maravillosa que tanto nos gusta sentir. Hoy, queridos amigos, nos adentramos en un terreno que ha estado ardiendo con la intensidad de un sol turco, un tema que ha avivado no solo la controversia, sino también una intriga que ha mantenido a miles de personas al borde de sus asientos virtuales. Vamos a diseccionar esa fotografía, sí, esa misma instantánea que actuó como un verdadero catalizador, desatando una auténtica tormenta de críticas y especulaciones entre dos de los nombres más resonantes y queridos de la escena actoral turca de los últimos tiempos, Can Yaman y Demet Özdemir. Así que acomódense, pónganse cómodos, porque esto se pone, como decimos en nuestro argot, más bueno que el dulce de leche en un día de calor. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de reacciones y análisis, quiero recordarles, con el cariño que siempre les profeso, que si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto. Denle ese clic al botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Créanme, con ella no se les escapará ni una sola de nuestras investigaciones, análisis y por supuesto las primicias más jugosas. Ahora hablemos de los protagonistas de esta historia. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Hay alguien que no los conozca? Son dos nombres que no solo resuenan, sino que retumban con una fuerza inusitada en la industria televisiva turca, y lo que es más impresionante, han logrado traspasar fronteras para conquistar corazones en todos los rincones del planeta. Can, con ese carisma que parece emanar de cada fibra de su ser, esa presencia arrolladora y, admitámoslo, un físico que desafía las leyes de la naturaleza, se ha erigido en un ídolo de masas indiscutible. Por su parte, Demet, esa mezcla embriagadora de talento innato, una dulzura que derrite hasta el más frío de los corazones y una belleza clásica que es un deleite para la vista, ha cautivado a legiones de seguidores. Juntos protagonizaron una joya de la televisión que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, Erkencikus. Y la química entre ellos, esa química, era tan palpable, tan eléctrica, que parecía desafiar las propias leyes de la física. No era de extrañar, entonces, que los rumores y las especulaciones sobre una posible relación que floreciera más allá de los sets de grabación, en la intimidad de sus vidas privadas, se dispararan como pólvora. Y es precisamente esa conexión, ya fuera real, anhelada o simplemente una fantasía compartida por millones, la que nos trae hoy aquí. Porque una simple, aparentemente inocente, fotografía desató una ola de reacciones, un terremoto mediático y fanático, que absolutamente nadie pudo prever. La imagen en cuestión, vista de forma aislada, podría parecer completamente inocente. Un momento capturado en el tiempo, tal vez espontáneo, un instante efímero. Pero para los ojos de una legión de fanáticos devotos y para la voraz maquinaria mediática, esa fotografía cargaba con un significado mucho, pero mucho más profundo. Se trataba de Can Yaman compartiendo una imagen en sus redes sociales, una plataforma que se ha convertido en el principal canal de comunicación directa entre las celebridades y su público. La foto lo mostraba a él junto a Demet Özdemir, ambos sonriendo, en lo que aparentaba ser un ambiente de cordialidad y camaradería. A primera vista, nada fuera de lo común para dos compañeros de reparto que habían compartido tantas horas de trabajo, tantos éxitos, y tantas miradas cargadas de significado en pantalla, ¿verdad? Pues ahí es donde la trama se pone realmente jugosa. Aquí es donde entra la parte que realmente hizo que las antenas de todos se pusieran en alerta. Resulta que, al parecer, la foto fue publicada en un momento, digamos, delicado. Existía un trasfondo, una serie de eventos, situaciones o incluso sensaciones previas que hicieron que esta imagen se interpretara, y se sobreinterpretara, de una manera muy particular. Algunos de los observadores más atentos y analíticos de las redes sociales señalaron que Can la compartió justo después de un evento significativo en la vida de Demet, o quizás durante un periodo en el que ambos, por diferentes motivos, se encontraban bajo un escrutinio público particularmente intenso. La fecha exacta de la publicación, el contexto inmediato, incluso la sutileza de la expresión en los rostros de ambos en la foto, todo fue analizado con la precisión de un cirujano. Y es que seamos sinceros, cuando una celebridad del calibre de Can Yaman publica algo, por insignificante que pueda parecer a simple vista, se convierte instantáneamente en noticia. Y si esa algo involucra a Demet Özdemir, la atención
La curiosidad y las especulaciones se multiplican exponencialmente alcanzando niveles estratosféricos. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Aquí es donde realmente arranca la historia de la foto que desató la crítica. Lo que para un sector del público, quizás el más romántico o el más aferrado a la ilusión de Erkentzicus, era simplemente una muestra de amistad, un recuerdo compartido entre colegas, para otros se transformó en una declaración audaz, en una confirmación tácita de algo más, o incluso, para algunos, en una burla. La foto se convirtió en un lienzo sobre el cual se proyectaron infinidad de interpretaciones, muchas de ellas, francamente, llegando a ser un poco extremas. Los comentarios en las redes sociales se desbordaron como un río crecido. Por un lado, estaban los fanáticos incondicionales, aquellos que ven en cada gesto de sus ídolos una confirmación de sus deseos. Ellos celebraron la imagen con júbilo, viéndola como la prueba irrefutable de que el amor que habían desplegado en pantalla no era solo actuación, sino una chispa real que persistía en sus vidas. Mensajes como "son perfectos juntos". La pareja que el mundo esperaba por fin. Los extrañábamos tanto que viva el amor entre ellos, inundaban las publicaciones, creando un torrente de emoción positiva. Pero y aquí es donde reside el quid de la cuestión, donde se gesta el verdadero meollo de la crítica, surgieron voces discordantes. Y no eran voces aisladas, sino un coro significativo que elevaba sus objeciones. ¿Qué decían los críticos? Bueno, las razones expuestas eran variadas, a menudo contradictorias, y reflejaban la complejidad de las percepciones modernas sobre la fama y las relaciones. En primer lugar, un sector importante de críticos apuntaba a la fotografía como una asterisco estrategia de marketing pura y dura. La teoría era que en un momento dado, quizás ambos actores estaban a punto de lanzar nuevos proyectos, o buscaban mantener viva la llama de su popularidad individual y conjunta. Publicar una foto así, sugerían, era una forma calculada de generar expectación, de mantener a la audiencia enganchada a sus carreras, y de asegurar que sus nombres siguieran resonando en los titulares. Otros, más incisivos, iban un paso más allá, acusando directamente a Can-Yaman de ser un asterisco oportunista. La acusación era que estaba utilizando la imagen de Demet Özdemir, su popularidad y la conexión que el público sentía entre ellos, para beneficiarse personalmente, para generar un nuevo revuelo mediático que le diera visibilidad, especialmente en un momento en que su carrera podría estar buscando un nuevo impulso. Las sentencias eran contundentes, siempre buscando la atención a cualquier costa, qué falta de respeto hacia su vida privada y la de ella, esto es solo para vender, puro teatro. Y luego estaba el sector más exigente, los que veían en la foto no solo una estrategia, sino una asterisco falta de respeto hacia las relaciones personales de ambos. En ese preciso momento el rumor de que Demet Özdemir podría estar inmersa en una nueva relación era cada vez más fuerte, o incluso que Can pudiera estar también en una. Para este grupo compartir esa foto públicamente de forma tan visible, era interpretado como un acto de desconsideración, como una forma de ignorar o minimizar esas otras facetas de sus vidas, e incluso, en su interpretación más audaz, como un acto de provocación hacia sus parejas actuales o potenciales. Las interpretaciones se volvían cada vez más intrincadas, más complejas, y en muchos casos, percibidas como injustas por aquellos que defendían la inocencia del gesto. Lo más fascinante de este fenómeno, queridos amigos, es observar cómo una simple imagen, un conjunto de píxeles en una pantalla, puede desencadenar tal torbellino de emociones, opiniones encontradas y debates apasionados. Es un reflejo palpable de la intensidad con la que los fanáticos, en esta era digital, se involucran emocionalmente con la vida de sus ídolos. Se convierten, en cierto modo, en extensiones de sus propias vidas, y cualquier acontecimiento, por mínimo que parezca, es analizado bajo el microscopio de la opinión pública. Can-Yaman y Demet Özdemir, al haber protagonizado uno de los romances televisivos más deseados y creídos por el público, se encontraban, y se encuentran, permanentemente bajo esa lupa implacable. Además, no podemos obviar la enorme influencia de la asterisco presión mediática. Los portales de noticias de entretenimiento, las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados a la farándula, todos estaban ávidos, pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando la próxima primicia, la próxima exclusiva. Una fotografía como esta era, sin lugar a dudas, asterisco oro puro para ellos. Generaba clics en sus sitios web, impulsaba las ventas de sus publicaciones, y elevaba las audiencias de sus programas. Por lo tanto, era sumamente fácil caer en la tentación de analizar cada detalle hasta la saciedad y darle el mayor protagonismo posible.
Se creaban titulares sensacionalistas, se tejían historias elaboradas a partir de la nada, se alimentaba el morbo de la audiencia, la foto que lo confirma todo, la indirecta que todos estaban esperando, el reencuentro que enfurece a su pareja. Un carrusel vertiginoso de especulaciones que no tenía fin. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera verdad detrás de esta fotografía? Es una pregunta que en el vertiginoso mundo de la fama, resulta extremadamente difícil responder con absoluta certeza. En el universo de las celebridades, la línea que separa lo público de lo privado se vuelve notoriamente difusa, casi etérea. Lo que vemos en nuestras pantallas, lo que nos presentan en las redes sociales, es, en la gran mayoría de los casos, una versión cuidadosamente seleccionada y pulida de la realidad. Es posible e incluso probable que Khan simplemente haya querido compartir un bonito recuerdo con una colega y amiga a la que respeta profundamente, un gesto de aprecio por el tiempo compartido en proyectos exitosos. O como bien sugieren algunos de los analistas más perspicaces, quizás existió una intención adicional, una motivación que trascendía la simple camaradería. Lo que sí es innegable y debemos reconocerlo sin titubeos, es el poder magnético que poseen Can Yaman y Demet Özdemir para generar conversación, para capturar la atención del público. Su atractivo es inmenso, su talento es ampliamente reconocido y la huella imborrable que dejaron con su participación en Erkencikus sigue muy presente en la memoria colectiva. Por eso cada vez que aparecen juntos, la expectativa se dispara a niveles siderales. Y en este caso particular, la fotografía actuó como un detonante, como un catalizador para que todas esas preguntas latentes, todos esos deseos reprimidos, todas esas frustraciones acumuladas por parte de los seguidores, salieran a la luz. Para comprender la verdadera magnitud de la crítica, es fundamental que también reflexionemos sobre la naturaleza de la cultura de las redes sociales en la actualidad. Los comentarios, ya sean positivos, negativos, constructivos o destructivos, son públicos. Y a menudo las personas se sienten mucho más liberadas, mucho más osadas, para expresar sus opiniones, incluso aquellas más tajantes y contundentes, detrás del anonimato o la aparente distancia que proporciona una pantalla. Esto inevitablemente puede crear un ambiente donde la crítica, en ocasiones desmedida y carente de empatía, se normaliza, se convierte en una práctica habitual. Y los famosos, al estar expuestos de manera constante a esta corriente incesante de opiniones, deben desarrollar mecanismos de defensa y aprender a lidiar con esta presión. Por otro lado, y esto es crucial para mantener una perspectiva equilibrada, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son, ante todo, profesionales. Han construido carreras sólidas a base de trabajo arduo, dedicación y talento, y han demostrado repetidamente su valía como actores. Si bien es cierto que la fotografía pudo haber desatado una tormenta mediática, también es una realidad irrefutable que ellos son los dueños de sus propias vidas y de las decisiones que toman en ellas. Lo que para algunos puede ser percibido como una falta o un error, para otros puede ser simplemente un gesto inocente, una decisión personal. Y la verdad, la única y pura verdad, reside en sus manos. Quizás, lo más interesante de analizar en este escenario no sea tanto la fotografía en sí misma, sino el fenómeno social que logró desatar. Es un espejo fascinante que refleja la profunda fascinación que estas personalidades ejercen sobre el público, la forma en que sus vidas, aunque distantes, se entrelazan con las nuestras a través de las pantallas de televisión y las redes sociales. Es la demostración empírica de que en esta era digital en la que vivimos, una imagen, por pequeña que sea, puede decir infinitamente más que 1000 palabras, y a veces incluso puede ser la chispa que enciende 1000 debates. Por eso, cuando nos encontramos ante una foto como esta, de Can Yaman y Demet Özdemir, debemos recordar siempre que existen múltiples capas de interpretación. No todo es blanco o negro, no hay respuestas sencillas. Hay matices, hay contextos que a menudo desconocemos, hay vidas privadas que, aunque parezcan estar a la vista de todos, siguen siendo, en última instancia, suyas. Y la crítica, si bien es una parte inherente e ineludible del juego mediático, no siempre refleja la totalidad de la realidad. En resumen, mis queridos amigos, la fotografía de Can Yaman y Demet Özdemir que desató la controversia es un ejemplo paradigmático, un caso de estudio perfecto, de cómo una simple imagen puede convertirse en el epicentro de la atención pública y generar un debate apasionado y multifacético. Fue un momento que sacó a la luz la intensidad de la relación, a veces compleja, entre los famosos y sus seguidores, la formidable influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de narrativas y la diversa, casi infinita,
gama de interpretaciones que pueden surgir de un mismo hecho. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Siempre es un placer desentrañar estas historias que tanto nos rodean y nos fascinan. Ahora, la palabra es suya. Cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de esta situación? ¿Creen que la foto fue meramente una estrategia de marketing, un gesto inocente de amistad, o quizás algo más complejo? Me encantaría leer sus reflexiones y sus puntos de vista en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son sumamente valiosas para mí. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que les ha aportado algo, no olviden, por favor, darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos para que ellos también se enteren de este fascinante tema, y si aún no lo han hecho, les reitero mi humilde petición, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.